Volvemos a un tema que ha marcado la agenda en los últimos días. Tiene que ver con el informe de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol sobre la audiencia realizada a alias Gabriela, una de las capturadas por el caso del atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay. A esta hora nos conectamos con nuestro analista también, Pedro Medellín. Pedro, muy buenos días, bienvenido. Luisa, buenos días. Iniciemos con lo que inicié también la pregunta al anterior analista, Gabriel Cifuentes, la hipótesis de la Fiscalía, que sin duda creo que desde varios sectores teníamos ya esa idea muy marcada, teniendo en cuenta la trayectoria del senador Miguel Uribe, también del contexto político en el que está, como senador, como precandidato presidencial, y por la historia misma que acarrea desde que es un niño. Su abuelo, expresidente de la República, y su madre, víctima del narcotráfico en el país también. Esa hipótesis sobre lo que este hecho, este atentado enmarca un escenario político, la confirma la Fiscalía. ¿Usted como analista cómo la ve también? A mí me parece que tiene una inmensa importancia, porque normalmente lo que todos esperábamos y lo que todo el mundo suponía es que tenía un trasfondo político. Pero una cosa es que los colombianos, los ciudadanos comunes y corrientes, opinemos o tengamos la impresión de que se trata de un hecho con una intención política, a que ya sea la fiscalía la que diga hay una intención política. Eso tiene una implicación fuerte, es que elimina de tajo otras posibles motivaciones. Incluso el propio presidente Petro dijo, hay muchas motivaciones, hay que no tenemos mucha idea, en fin, hay cosas políticas y hay otras abiertas. Entonces ya la fiscalía la cierra y saca, por ejemplo, el hecho de que sea un tema o bien por temas de narcotráfico o cosas, sino plantearlo en términos políticos, ya supone que hay un propósito de desestabilización política y de impacto político sobre la oposición. Y ya plantea la exigencia al gobierno de que las garantías electorales que tiene que asegurar u ofrecer a los candidatos presidenciales y a los candidatos a las elecciones parlamentarias tiene que ser una tarea absolutamente seria y absolutamente rigurosa. Mire, ¿por qué es tan importante, y recalquémoslo, que la Fiscalía confirme un atentado en un marco político? Mire, es muy importante porque involucra actores políticos, porque al establecer un móvil político se saca de plano otros actores que podrían tener intereses en generar una situación de complejidad, ¿no? Bandas armadas o grupos armados, y plantearlo en términos políticos implica que hay un móvil político y un propósito político, bien de desestabilización, bien de amedrentamiento a la oposición, o bien de hacer visibles las faltas de garantía por parte del gobierno a los distintos candidatos de los partidos y por parte del Estado en la posibilidad de poder competir en las elecciones en condiciones absolutamente seguras. No hay esa condición. Y lo importante entonces es que le pone al gobierno un requisito no solamente muy fuerte, sino que además lo somete a la presión de tener que demostrar que el gobierno no tenía ningún interés en que alguno de los miembros de la oposición fuese asesinado o fuese atropellado por la violencia eh, política. Sí, muy complejo, Pedro, porque seguramente para muchas personas de mi edad no es comparable ante algo que no hemos vivido, como fue el caso de finales de los 80 con el asesinato de 3 precandidatos presidenciales, pero además la violencia política que se vivía enmarcada también por una guerra declarada por el narcotráfico al Estado colombiano sobre esa época, en cabeza de Pablo Escobar. Pero hoy tal vez es más complicado porque, como lo decía Gabriel Cifuentes también, venimos en una reducción de la violencia física o de este tipo de actos como atentados enmarcados en un contexto político. Veníamos también en un aumento tal vez de la deliberación democrática y que tengamos esto en un año preelectoral, luego de 3 décadas o más de 3 décadas, de no comparar un atentado con escenarios políticos, preocupa sobremanera.
Ahí hay un tema, Luisa, que lo planteas tú de manera correcta cuando dices, bueno, somos una generación que no ha vivido eso. Hemos vivido como tres ciclos grandes, ciclos de 30 a 35 años, que arrancan, por ejemplo, con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, ¿no? En un escenario más o menos parecido y en un escenario en el cual la violencia política y el móvil político aparecía determinante. 35 años, 40 años después del 48, en el año 89 es asesinado Luis Carlos Galán. Y 36 años después es asesinado, bueno, perdón, es atacado eh, Miguel Uribe, de manera con la intención clarísima de provocar un homicidio en un escenario muy parecido también de mucha tensión política. Había una gran tensión política en los años 40, una gran tensión política en los años 80, 90 y una gran tensión política ahora. Y el actor, ese factor violencia política, pareciese como que terminar siendo el factor que busca que las fuerzas políticas se vayan hacia un lado, que la votación se vaya hacia un lado, o busca incorporar el miedo, nutrir de miedo al proceso electoral y descomponer las reglas de juego y la competitividad electoral. Eso me parece de una gravedad grande y que distintas generaciones hayan sido testigos de estos procesos que tienen cosas que no son comparables unos y otros, pero hay cosas que sí son comparables, hay Mire, puntos que son coincidentes y que muestran esa dimensión compleja. Pedro, ¿sabe qué me preocupa a mí también y que también lo he venido analizando desde una perspectiva muy ciudadana también y periodística? Leyendo la historia, hay algunos puntos que usted dice se encuentran y me parece a mí que entre esos puntos están los quiebres sociales. Ejemplo, el uso de un menor. Ejemplo, la polarización política que nos divide, que no nos une, nos divide. Ejemplo, posterior a un acto como este, el aprovechamiento político de muchos sectores que lo que hacen es profundizar esas crisis sociales. Hablemos sobre eso. Y hay un tema importantísimo, Luisa, que son épocas también donde hay un elevados casos de corrupción, muchas escándalos, confrontaciones eh, por temas de corrupción. Ese es el otro elemento. Lo que quiere decir esto es que tenemos un problema muy serio de confrontación, de débil deliberación, de falta de consolidación de los partidos políticos. Mire, todos los colombianos hoy estamos pidiendo, como en su momento en los años 80, como en su momento en lo que fue terminando la violencia partidista de los 40 del año 48, cuando asesinan a Gaitán, la gente empieza a pedir institución, institución. Las instituciones más importantes en la política son los partidos políticos. Y esos partidos políticos terminaron siendo víctimas de la violencia y terminaron debilitados como formas de expresión ciudadana y de la deliberación política. Fíjense que hoy también, a diferencia del pasado, muchos de los candidatos estaban con el propósito de no querer pertenecer o parecer de los partidos, no querer inscribirse ahora como miembros de los partidos, sino todos los candidatos, inclusive los que tienen una larga tradición como en su militancia partidista, no, se escriben para hacer, por firmas, para hacer campaña y para buscar un espacio de deliberación, pero ahí les están debilitando los partidos. Y esa debilidad de los partidos le abre la puerta aún más grande, le abre un espacio más grande a la violencia y a la acción de los violentos en la resolución de las diferencias que tienen las sociedades. Abre la puerta incluso a personajes que pueden ser ante instituciones, que sin duda pondría en riesgo más la democracia de un país. Pero no quiero hablar de riesgos, quiero hablar de esperanzas, porque sin duda tenemos que seguir creyendo en un aparato democrático y seguir creyendo en la representatividad democrática como son los partidos políticos, pero especialmente la necesidad de que la ciudadanía esté inmersa en una deliberación democrática sobre temas que son de interés general, que nos tocan como ciudadanos y que por eso abrimos un espacio aquí en nuestro noticiero para ampliarlos. Hubo un tema que me faltó, que no sé
si tiene o no repercusiones sobre la polarización y sobre la política. Las redes sociales, el Internet. En 1989 seguramente escuchábamos radio o teníamos 2 canales de televisión, 1, si mucho, pero hoy tenemos información de todos los lados. Mucha información no es verídica, mucha información es construida, y hoy, cuando hasta los grupos al margen de la ley pues tienen redes sociales, ¿qué tan en riesgo está esa deliberación y esa participación deliberativa de la ciudadanía, que termina recibiendo información de todo lado también? Tiene un riesgo muy alto, Luisa, porque si bien en los años 40 y años 80, si no había redes, de todos modos sí había canales de comunicación informal. En las emisoras o a través de las emisoras se emitían ciertas informaciones o se daba curso a ciertos chismes, llamémoslos así, como, ¿no? Ciertos cuentos que cumplían ese papel de distorsión o de agitación política muy fuerte. Hoy las redes están cumpliendo un papel en el cual la información no es responsable, que circula de manera no responsable, no es evaluada, no es constatada, ¿no? Como tenemos que hacer en los noticieros. Los noticieros, uno puede discutir con los medios, pero tienen que cualquier información que salga de ahí tiene que ser constatada, sometida, sopesada, mientras que las redes no. Las redes lo que hacen entonces es ahogar los espacios de deliberación, tapar los puntos por donde se puedan producir distintas elaboraciones y producir una elaboración a la gente, generarle en la gente una imagen, una idea de que los hechos ocurrieron de una manera distinta a cómo están presentándolo los medios. En esa contradicción, entonces, los espacios de deliberación se disuelven, la gente queda confundida, los argumentos que se necesitan para discutir se pierden, y ahí, en esas condiciones, entonces, quedamos todos expuestos a una mayor mediación de la violencia. ¿Por qué le pregunto sobre las redes sociales y sobre Internet, Pedro? Porque ¿qué tantas pruebas o qué tantos elementos puede tomar la Fiscalía de estos mecanismos de comunicación, como las redes sociales y como el Internet, para también enmarcar el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay como un escenario político? Además de involucrar a agentes políticos, me imagino que una conversación de odio en el ambiente digital puede también llevar a escenarios políticos que pudieron materializar un atentado como este. Sí, es posible. Desde el punto de vista formal judicial, lo que hay que considerar las redes es que de las redes surgen unos soportes de ayuda tecnológica para la recaudación, para recaudar pruebas, para recoger elementos que permitan tener indicios o evidencias sobre responsabilidades o sobre culpabilidades o sobre cómo evolucionaron los hechos. En ese sentido es súper importante las redes porque hay fotos, hay videos o mandan evidencias eh, que pueden ser utilizados en el proceso jurídico. El problema es cuando empiezan las redes a opinar, cuando las redes empiezan a dar su propia versión o cuando en las redes se construye con inteligencia artificial o con cualquier otro mecanismo una narrativa que no corresponde a la realidad, clarísimamente con el propósito de confundir, con el propósito de alterar los espacios de interpretación, la ocurrencia de los hechos o incluso de señalar posibles culpables. Listo. Ese es el riesgo en el que estamos expuestos, Luisa. Pedro, gracias por estas explicaciones, por estas claridades y por el análisis sobre un tema que, si bien no nos tocó a mucho, es necesario que hoy lo tengamos en la cabeza. Luisa, muchas gracias. 11:03 de la mañana. Hay un tema que hemos venido trabajando, María Camila, durante toda la mañana. Tiene que ver el informe de Noticias Caracol con la audiencia Alas Gabriela, en donde la Fiscalía confirmó que el atentado contra Miguel Uribe Turbay se dio en medio de un escenario político que tiene un fin político. Y esto pues ha generado, es una hipótesis sobre los fines políticos. Exactamente. Y esto ha generado, por supuesto, la reacción de varios sectores del país.
nosotros nos hemos dedicado a hablar con analistas y con expertos para entender por qué una hipótesis de la Fiscalía hoy es tan importante 30 años después de no haberse registrado un atentado contra un precandidato presidencial, María Camila. Sí, un atentado político es la hipótesis que maneja la Fiscalía, Luisa, y pues las implicaciones que esto tiene son no señalamientos, sino son precisamente los que podrían ser los móviles para que una persona como Miguel Uribe, que tiene un ejercicio político reconocido a nivel nacional, pues esté en medio de esta situación. Vamos a hablar esto con alguien que sí que conoce lo que es la historia reciente y que Luisa ha registrado o ha estado presente en la historia nacional en momentos clave donde se han registrado precisamente estos crímenes o atentados políticos. Es el doctor Alfonso Gómez Méndez, que de hecho él fue procurador general de la Nación en ese cambio de década tan sangrienta que tuvo Colombia cuando se dieron precisamente esos asesinatos de candidatos presidenciales, y fue fiscal en el cambio de siglo. Entonces él ha estado precisamente como testigo principal de primera mano de toda esta historia reciente. Doctor Gómez Méndez, bienvenido a Noticias Caracol en Vivo, qué gusto tenerlo. Muchas gracias, María Camila y Luisa, y muchas gracias por esta invitación. Doctor, nos decía Gabriel Cifuentes hace unos minutos que pues no entiende por qué algunos están tan molestos porque la Fiscalía maneja esta hipótesis y parece apenas obvio que atenten contra Miguel Uribe como un móvil político. ¿Usted cómo lo ve? Claro, es que estoy de acuerdo con el doctor Cifuentes. Hay dos tipos de crímenes, el crimen común y el crimen político. Nada hace pensar que el crimen de ahora sea un crimen de la delincuencia común. En general, cuando la víctima es un político, pues hay todos los elementos, un político de cierta relevancia, a no ser que haya contraindicios, que no los hay en este caso. Todo hace pensar que puede ser un crimen con objetivos políticos. Un crimen político tiene un objetivo como el de toda la historia, como el crimen de Uribe, el crimen de Gaitán. En la década del 90, aquí mismo habíamos señalado dos tipos de crímenes que se cometieron: los de Bernardo Jaramillo, los de Jaime Pardo Leal, Carlos Pizarro. Todos tienen un objetivo, que era atravesársele a los procesos de paz de Betancourt de un lado y de Barco de otro. Y los otros crímenes, los de Guillermo Cano, los de Luis Carlos Galán, los de Carlos Mauro Hoyos, los de Rodrigo Lara, tenían otro fin político, que era tumbar la extradición de los capos de la droga. Inclusive en ese mismo grupo caen los secuestros selectivos de Pablo Escobar, que fueron crímenes, secuestros políticos, los de Diana Turbay, por cierto, que terminó asesinada en el operativo de rescate, los de Maruja Pachón, los de Azucena Liévano y en cierta forma también los de Francisco Santos, que buscaban eso, un objetivo político. Y eso es lo que estamos ahora. Nadie ha hecho, hasta donde yo veo, señalamientos muy particulares para decir, este es un crimen político cometido por A, por B o por C. Lo que se ha dicho es un crimen de naturaleza política, lo que es relativamente obvio. Pero doctor Gómez Méndez, yo aprovecho su experiencia como fiscal de la República, especialmente un fiscal que, como lo decía María Camila, estuvo en la finalización del siglo pasado y en el inicio de esta. Hablemos un poco, no sobre el fin, porque ya tenemos en cuenta que el fin político lo hay, en este caso, según su experiencia, según su estirpe también, sino que hablemos de los elementos que podrían llevar a la Fiscalía a catalogar esto como una hipótesis de un crimen político, ¿sí? O sea, ¿qué otros elementos son particulares como para que una autoridad como la Fiscalía diga, oiga, no es solo por el fin, sino por estos elementos? Mire, hay que señalar que, a diferencia de lo que ocurrió en otros crímenes en donde no se tenía la tecnología de entonces, recuerden que en la época del 90, en los comienzos, todavía no había ni siquiera celulares. Aquí hay una serie de elementos que le han permitido a la Fiscalía determinar que detrás de eso hay una organización. Eso ya es uno de los elementos que descartaría, por ejemplo, un crimen de naturaleza puramente común. De otro lado, nadie puede negar que el país está
en Respuesta que quería. Vamos a intentar restablecer comunicación con el doctor Gómez Méndez, María Camila, pero muy importante este escenario que él pone. Como para catalogarlo como crimen político, tiene que haber algunas características, algunas categorías que lo lleven a eso. No solo el fin, porque tal vez la gente se está imaginando que solo porque él era político, pues podía estar a la vista un crimen como este, seguramente desde el odio político, pero es que para que la Fiscalía catalogue esto o tenga una hipótesis de un móvil político para un atentado como este, se deben hacer revisiones, y lo decía el doctor Gómez Méndez. Primero, de que no haya una organización común. Mire, le mencionó unas cosas que de hecho dijo la fiscal del caso, que es una fiscal. Doctor Gómez Méndez, ¿ya nos escucha? Le quiero hacer unas menciones que hizo la fiscal durante la audiencia, que van en la línea de lo que usted decía. Ella dijo lo siguiente, que el hecho está relacionado con el riesgo en el que se encontraba Uribe por ser miembro de la oposición y sus posturas críticas contra el gobierno de Gustavo Petro. Esto lo dijo la fiscal, pero eso en ningún momento es un señalamiento, son hipótesis o son hechos que se tienen en cuenta para establecer todo el paisaje de lo que llevó a este atentado. Para que usted siga con su son dos respuesta, cosas doctor diferentes, pero concatenadas. Exacto. Es decir, que cuando hay un crimen político, alguien busca algo. Lo que no hemos sabido hasta ahora es quién es ese alguien. Cuando se avance, como yo creo que se puede llegar a avanzar, entonces en ese momento se podría decir el objetivo político era este. Ahora la Fiscalía va hasta donde puede, es decir, con todos estos elementos se trata de un crimen de naturaleza política, por la víctima, por las particulares, inclusive elementos que se habían dado en oportunidades anteriores. En el caso Galán, fallas en la seguridad en el momento. En el caso de Bernardo Jaramillo, lo mismo. En el caso de Carlos Pizarro, lo mismo. Son elementos que permiten por ahora esa deducción, y habría que esperar cuando se llegue claramente a los determinadores o autores intelectuales. Una vez que se conozcan, uno puede decir, son de derecha, son de izquierda, y qué es lo que buscaban, pero que el objetivo político es claro. Sí. Mire, doctor Gómez Méndez, usted habla también de factores que se unen y que podrían tener unos antecedentes incluso en atentados anteriores en la historia reciente de Colombia. El uso de un menor o la instrumentalización de un menor también es un punto que se ha repetido en la historia lamentable de los ataques políticos o de los atentados políticos. Este menor, el que instrumentalizan en este caso, ¿qué tanto puede aportar a esa investigación de la Fiscalía, teniendo en cuenta que no tiene una judicialización igual a los que son mayores de edad? Bueno, son dos cosas diferentes. El tipo de responsabilidad es la responsabilidad penal de adolescentes, que implican, qué sé yo, penas menores, centros menores, pero por lo menos en este caso, el menor está vivo. Ha habido otros casos en que lo matan inmediatamente. Bah, no pasó así con el de Rodrigo Lara en el año 84. Probablemente el menor utilizado, que obviamente está instrumentalizado, no tiene toda la información, porque hay toda una cadena, es la parte final de la cadena, pero a partir de ese primer eslabón de la cadena, sí se puede avanzar y puede dar algunos elementos. No, uno no puede pensar que un menor instrumentalizado en estos casos le diga a la Fiscalía fueron Pedro Pérez, Juan Ramírez, etcétera. Pero sí puede dar unos pasos, como creo que los ha dado, para ir avanzando en esa escala, que creo que es lo que está haciendo la Fiscalía. Claro, doctor, yo le quiero insistir en el tema de los argumentos de la fiscal, porque es que es cierto, y discúlpeme lo insistente, pero pareciera obvio, pero es que nos tenemos que entrar a analizarlo por la molestia que esto ha generado. La fiscal dijo que
sin que haya evidencia de que tuviera amenaza o por riesgo de situaciones personales, familiares o económicas o de otra índole que hubiera motivado la tentativa de homicidio, es por eso que se cataloga como un crimen político. Esto me lleva a otra definición que esperamos de corazón que no sea la que se produzca en este caso, que es el magnicidio, que vivimos precisamente de esos líderes políticos. Doctor Gómez Méndez, ¿será que aquí hay alguna otra intención al cuestionar que esto sea precisamente un crimen o un móvil político? Porque a todas luces lo es. Sí, no pensaría uno que en términos lógicos no hay elementos para per se descalificar la naturaleza política de este crimen, de todas maneras, atentado, como sea, pero es un crimen, de este crimen, y sí, da para pensar por qué entonces alguien puede, sin mayores elementos de juicio, atribuirle, ahí sí, otras intenciones u otros fines a la investigación de la Fiscalía. Doctor Gómez Méndez, lo primero que hace la Fiscalía es descartar que no sea un crimen común o no esté inmerso en la criminalidad común. Cuando se descarta eso, ¿ya se puede lanzar hipótesis como las lanzadas por la Fiscalía recientemente? Sí, claro, es que además porque es evidente, o cuando se trata de un crimen, qué sé yo, de un crimen pasional, de un crimen originado en factores muy personales. Aquí es evidentemente que detrás de este crimen pues no hay motivos personales. La única razón por la que se pudiera atentar como una persona como el senador Uribe Turbay es por su condición, eso, de dirigente político y además de senador, de una figura pública muy reconocida, además que viene de una familia política también bastante reconocida y que, por cierto, víctima a ella misma, como en el caso de los Turbay Cote, parientes de él, que fueron diezmados en el año 99 por las FARC. Con todos esos antecedentes, pues es clarísimo que es válida la hipótesis de la Fiscalía de que se trata de un crimen que no tiene un objetivo distinto que al político. Es que, doctor, María Camila, sí. Dale con la pregunta. No, es que me llama mucho la atención, doctor Gómez Méndez, algo que usted nos dijo hace algunos minutos, y es que usted cree que aquí sí puede haber resultados a nivel judicial. ¿Por qué, doctor? Si usted es testigo de cómo todos esos crímenes políticos del siglo pasado no se resolvieron. Pues, en este caso yo soy optimista. ¿Por qué razón? Porque a diferencia de lo que ocurrió en la década del 90, pues no se tenía la tecnología de hoy. Ustedes pudieron ver nada más, en el caso de Luis Carlos Galán, había una sola imagen, prácticamente aquí había, no sé, muchas cámaras en el lugar, se pudo hacer la trazabilidad, de dónde salió, con quiénes se reunió. No, en el caso de Galán quedó registrado el momento del crimen, pero no los hechos anteriores y posteriores como este. Y se tienen no uno, sino varios capturados que probablemente, no estoy diciendo que eso necesariamente vaya a ocurrir así, pero que hay por lo menos elementos que no había antes para pensar que ahora se podría, utilizo el condicional subrayado, se podría llegar a los verdaderos determinadores. Sí. Pues ojalá. Sí. Mire, María Camila, un recorderis, un recuento político sobre lo que puede incluso servir como contexto para decir que esta hipótesis puede ser incluso la que la Fiscalía ya tome por sentado para seguir la investigación de este caso. Miguel Uribe Turbay, lo decía antes de cuando iniciamos esta emisión, viene de una familia política, naturalmente política. También afectada por la violencia. Claro, su abuelo, Julio César Turbay, fue presidente de la República en 1978. Tuvo 3 hijos, Diana Turbay, la madre de Miguel Uribe Turbay, pero también Julio César Turbay, excontralor de la República, tío de Miguel Uribe Turbay, inmerso en la política colombiana. Claudia Turbay también es hija de Julio César Turbay, pero Diana Turbay en particular, la madre de Miguel Uribe Turbay, ha acarreado una historia de conflicto, de guerra y de víctima
en Colombia. Víctima del narcotráfico, duró secuestrada varios meses, la asesinaron el día de su rescate, ¿sí? Miguel se quedó sin mamá, siendo ya o perteneciendo ya a una familia política, se quedó sin mamá a los 4 años y medio. Él lo recuerda y lo ha recordado en cada uno de sus discursos, desde que ingresó a la política muy cercano al Partido Liberal hasta como la ha continuado en el Centro Democrático, que de hecho una de las líneas del Centro Democrático es la seguridad. Sí. Y por eso todo este contexto también. Es decir, hay un contexto político incluso desde antes que naciera Miguel Uribe Turbay, que también debe tenerse en cuenta. Doctor, sí, así es, y pues ahí lo veo a usted ahí asintiendo y sonriéndose, porque pues usted conoce como toda esa historia de la familia Turbay, entonces qué pena haberlo llamado para lo obvio, pero pues con su experiencia y con los tecnicismos de este caso judicial es una aclaración necesaria. Muchas gracias, y como recordar lo de Diana Turbay, que fue víctima política. Inclusive pues, yo conocí mucho a Diana Turbay, supe en su momento cómo fue engañada con la apariencia de que iban a entrevistar al cura Pérez, que era el dirigente del ELN buscado en ese momento, y cómo Pablo Escobar le tendió esta trampa. Mucha historia ahí. Doctor Gómez Méndez, le mandamos un abrazo, gracias por acompañarnos. Ahí está, Luisa, entonces, más razones, y de hecho pues no hemos escuchado una sola voz que cuestione por qué la Fiscalía maneja esta hipótesis, y pues Miguel es un político con un tremendo historial en su familia.